Bien, como habíamos visto previamente, uno de los supuestos del modelo clásico de regresión lineal normal, en realidad el más importante, es que los residuos tienen que estar distribuidos normalmente. Esto nos va a permitir hacer inferencia estadística con pruebas paramétricas, dada la regresión. Las pruebas paramétricas, esto tal vez lo han visto en estadística 2. Son aquellas que requieren que la distribución de los datos sea conocida normalmente. Bueno, válgase la redundancia, se requiere que la distribución sea normal. Y para esto podemos realizar distintas pruebas de normalidad en la regresión, como las vamos a ver ahora. Vamos a ver teóricamente el histograma de residuos, gráfica de probabilidad normal y la prueba Yark-Bera, además de otras pruebas como de Kolmogorov-Smirnov y Zafiro-Wilk. El histograma de residuos. Aquí viendo la gráfica ya podríamos ver más o menos si sigue una forma de campana o no. En este caso, como que parece que siguiera una forma de campana. Aquí tendría que estar, bueno, menos valores o, bueno, menos frecuencia. Y también al otro extremo, una menor frecuencia. Al medio tendría que tener una frecuencia más elevada. Por cierto, es el histograma de residuos. Aquí tenemos los residuos, aquí su frecuencia. Y como que sí sigue una distribución normal. Este gráfico nos permite ver a grandes rasgos si es que podemos observar normalidad o de repente no. Hay que recordar que en una distribución normal la asimetría tendría que ser 0 y la kurtosis 3. Si la simetría es 0 indica que la distribución es simétrica como lo es la distribución normal, y si la kurtosis es 3 indicaría que es mesocúrtica. Es decir, que no es tan apuntado como una kurtosis leptocúrtica y tampoco es tan plano como como una distribución mesocúrtica. La gráfica de probabilidad normal es otra gráfica que nos permite observar si es que existe normalidad o no. Acá, por ejemplo, tenemos este tipo de gráfica. Son distintos modos en que se puede presentar la gráfica de probabilidad normal. Acá, por ejemplo, tenemos los residuos y su porcentaje correspondiente acá en el eje Y. Si es que vemos que los puntitos se acercan mucho a la línea, como en este caso, podríamos afirmar que la distribución sigue normalidad, o bueno, que los datos siguen una distribución normal. Pero si es que se alejan bastante de la recta o que no hay una tendencia lineal en este gráfico de probabilidad, entonces vamos a poder afirmar que los datos no siguen una distribución normal. Siempre se trata de ver la normalidad de los residuos, por cierto. Otra prueba de normalidad es la de Yark-Bera, que es para muestras grandes, es una prueba asintótica. Primero se tiene que calcular la simetría y después la kurtosis de los residuos de mínimos cuadrados ordinarios. Y ya con este estadístico de prueba se ve cuánto es el valor del coeficiente Yark-Bera. S es la asimetría, K es la kurtosis, N el número de observaciones o el número de datos. Lo que se quiere es que este coeficiente sea lo más cercano a 0. Y también en los paquetes nos indica el p-valor de obtener un estadístico mm, tal que nos salga igual en la prueba. Pero eso lo vamos a ver con eViews. Y para el caso de los salarios y la escolaridad, sale un estadístico de Yark-Bera de 0.8286. Esto es algo bajo, es menor que 1 al menos. Y también sale la probabilidad de 0.66 o 66%.
es la probabilidad de obtener un estadístico igual o mayor que el que se ha hallado de 0.8286. Como es muy alta, no podríamos decir que la distribución no sigue una distribución normal. Entonces, dado este valor, 0.8286 cercano a cero, vamos a poder decir que los datos siguen una distribución normal, o por lo menos los residuos siguen una distribución normal. Vamos a ver otras pruebas de normalidad, la de Kolmogorov-Smirnov, que se utiliza cuando el tamaño de la muestra es mayor a 50, y la de Shapiro-Wilk, que se utiliza cuando es menor o igual a 50. La hipótesis que se maneja son las siguientes. La hipótesis nula, los datos tienen una distribución normal, y la hipótesis alterna lo opuesto, los datos no tienen una distribución normal. También podríamos decir que la hipótesis nula es de homogeneidad, lo que sería equivalente a que la distribución de los datos son iguales a una distribución normal. Y la hipótesis alternativa, que la distribución de los datos son muy distintos o son distintos por lo menos a una distribución normal. La regla de decisión con el 95% de nivel de confianza es que si el valor P hallado en la prueba es menor a 0.05, se va a rechazar la hipótesis nula. Si fuera un nivel de confianza del 99%, aquí ya tendríamos que colocarle 1%, ¿no? O 0.01, ya que es la significancia o lo que nos falta para llegar al 100% en la regla de decisión. Bien, vamos a ver primero mediante el Excel las gráficas de normalidad de años de escolaridad y salario promedio. Por cierto, como comentario, en Yark-Bera se utiliza cuando la muestra es mayor a 2000, por eso se dice de muestras grandes, que es esta prueba. Sin embargo, aquí se halló de todas formas, pero tomando en cuenta que en este caso de los salarios y de la escolaridad, en realidad se tenían 528 personas. Claro que las parejas de datos eran 13, pero en total se ha encuestado a 528 personas. Es un tanto para sustentar el que se haya sacado la prueba de Jarks-Vera. Pero bueno, vamos a hacer las otras pruebas. Vamos a ver la prueba, el gráfico de probabilidad normal. Esto lo hacemos mediante datos, análisis de datos. No olviden activar el complemento. Si lo han olvidado, otra vez vamos a repasar en archivo, en opciones, aquí complementos. Un poquito les va a demorar en cargar, pero no tanto como lo que les demoraría el SPSS, por ejemplo. En administrar complementos de Excel, ir. Y aquí habilitan esta herramienta, herramientas para análisis, aceptar. Bueno, en mi caso ya está habilitado, que es este de acá, análisis de datos. Es conveniente hacer con este complemento a que utilizar las fórmulas, porque con fórmulas nos es mucho más moroso. Y aquí vamos a ver regresión, aceptar, rango Y de entrada. En este caso, nuestro Y era el promedio. Podemos colocarle o no los rótulos, ya va de nuestro criterio eso. Rango X de entrada eran los años de escolaridad. En mi caso, como no le estoy colocando los rótulos, no he seleccionado rótulos. Y quiero en una hoja nueva, también quiero ver el gráfico de probabilidad normal. Esto es lo que más nos interesa para la prueba de normalidad. Ahora, aceptar.
Y aquí está nuestra gráfica de probabilidad normal. En este caso es un tanto distinto porque nos muestra los percentiles. Aquí vamos a agregar la línea de tendencia. Ya está. Solamente queremos la línea para ver si es que se acercan o no a la línea. Y en este caso como que sí se acercan un tanto a la línea. No es como que estuvieran dispersos. Si, mientras más se acerquen a la línea, o sea, mientras estos puntitos más sigan una línea recta, entonces más vamos a estar seguros de que sigue una distribución normal esta regresión. En este caso, como si se acercan, podríamos afirmar solamente con la observación que la regresión sigue una distribución normal, o por lo menos los residuos siguen una distribución normal, porque recuerden que lo que nos interesa es que los residuos sigan la distribución. Esto para hacer pruebas de hipótesis nos sirve bastante porque en las pruebas de hipótesis se utilizan pruebas paramétricas como ya les había mencionado y también para establecer intervalos de confianza. Prueba T, la prueba Z e incluso la prueba F hacen referencia a que los datos tienen que estar distribuidos normalmente. Ahora lo vamos a ver en el SPSS. Yo aquí ya lo abrí para que no me demorara mucho. Y en este caso podríamos hacer dos cosas, importar los datos o como tenemos solamente dos parejas de observaciones, los años de escolaridad y el salario, directamente podríamos copiarlo, nos va a ser un tanto más rápido. Entonces aquí vamos a colocar un nuevo conjunto de datos, abrir. Y en esta parte se presenta nuestra vista de datos, que bueno, son justamente los que tenemos acá. Los vamos a copiar y pegar. Ojo que no vamos a copiar y pegar los rótulos o los encabezados, años de escolaridad y desarrollo promedio. Solamente queremos copiar y pegar los, los datos numéricos. Entonces eso en la vista de datos, ojo, en la vista de datos que son los encuestados, por así decirlo. Y vemos que aquí nos introduce ya un par de rótulos, pero que no corresponden con los que tenemos para modificar estos rótulos, var 00001 y var 00002. Nos vamos a la vista de variables y aquí lo modificamos. El primero era año de escolaridad y el segundo salario promedio. Entonces aquí escolaridad. Por cierto que en nombre no nos permite colocar espacios, tampoco nos permite colocar algunos signos y tampoco nos permite colocar un número al inicio. Por ejemplo, aquí si colocamos 2 salarios, no nos va a permitir. Salario. En etiqueta le podemos colocar lo mismo, aunque no es necesario. En decimales no queremos que tengan decimales. O bueno, tal vez sí. Al menos en el caso de salario, pero años de escolaridad no necesita decimales. En salario promedio le podemos colocar con 4 o 5 decimales. Salario con 4 decimales y... Ay, me he equivocado. El salario está aquí. Escolaridad con 0 decimales, ya está. En medida, como son datos numéricos, escala, escala o variables cuantitativas, escala y escala. Aquí vamos a aumentar un poco la anchura. Y ya básicamente tenemos nuestros datos para el análisis. Ahora sí, vamos a analizar acá. Voy a tratar de hacer zoom, a ver si me deja. Creo que no, bueno, tal vez sí.
Ya. Entonces, aquí en analizar, nos vamos a analizar estadísticos descriptivos. Hay dos formas de hacerlo, o bien de la regresión, que es con esto, o bien cada uno. Vamos a ver, cada uno me refiero a ver la normalidad en la escolaridad y ver la normalidad en los salarios. Vamos a hacerlo primero con la regresión, que es de los residuos. Regresión, analizar, regresión, analizar, regresión lineales, porque es una regresión lineal. En dependientes le colocamos la variable y, en este caso sería el salario. Y en independientes, la escolaridad. Luego nos vamos a lo que nos interesa, gráficos. Podemos ver el histograma de los residuos, pero estos son los residuos estandarizados, es decir, que nos va a convertir a valores Z, porque recuerden que los valores Z son el número de desviaciones estándar. Y bueno, al indicar que están estandarizados ya es que nos convierte a valores Z. Le vamos a cliquear los dos, histograma y gráfico de probabilidad normal. Continuar, aceptar. Voy a quitar el zoom. Aquí ya vemos incluso algunos valores de la regresión que también los hemos visto en el Excel. Acá, como el estadístico F108.29 con su probabilidad bastante corta. Aquí si quieren convertirlo a número, bueno, ya de por sí vemos que es 4,9 por 10 al menos 7, un número bastante pequeño. Pero si lo quieren convertir en número, le dan clic acá en número y ya estaría. Ahora, si gustan, pueden aumentar o disminuir los decimales desde aquí. Como es 0, ya habíamos indicado que se rechaza la hipótesis nula de que el parámetro beta 2 es 0, por lo que la escolaridad sí influye en el salario. O sea, como es diferente de 0, sí tiene que ser algún número. Beta 2 la pendiente o el coeficiente de regresión. Pero bueno, a lo que íbamos, lo que nos interesa. Nos interesa este histograma, que en este caso es de los residuos estandarizados convertidos a valores Z, como les indicaba. Vemos que evidentemente sigue una distribución normal. No está ni muy elevado, no está ni muy plano. Y bueno, al parecer sí sigue una distribución normal. Vamos a ver nuestro gráfico de normalidad en los residuos. En este caso se presenta el gráfico PP, es gráfico de probabilidad, en otras palabras. Aquí vemos, se refiere a la función de densidad, hace una comparación de la función de densidad normal con la función de densidad de la regresión. Entonces, si sigue una tendencia lineal o esta línea, ya podemos decir que se asemeja a la distribución normal. En este caso sí se asemeja bastante porque se acerca a la línea recta. Otra forma de ver esto de la normalidad, pero ya variable por variable, sería en analizar, en estadísticos descriptivos, explorar, y aquí podemos colocarle ambos en lo que son lista de dependientes para que nos saque de ambos las pruebas respectivas. Y luego en gráficos vamos a colocarle, bueno, esto no nos interesa realmente, ninguno, en diagramas de cajas. En descriptivos, bueno, tal vez sí le podríamos colocar histograma o bien ninguno, pero sí nos interesan los gráficos de normalidad con pruebas.
Tal vez incluso el histograma. Continuar. Aceptar. Y aquí, bueno, la escolaridad no parece estar tan normalmente distribuida porque no sigue tal cual una forma de campana. El salario parece que está más normalmente distribuida que la escolaridad. Aquí sí podemos ver tal vez una tendencia en forma de campana. De hecho que había por aquí una opción para colocarle la curva normal. Bueno, aquí está justamente curva de distribución normal. Cerrar. Cerramos. Con doble clic se hace esto, por cierto. Aquí doble clic en el gráfico. En esta parte, en el extremo derecho, vemos esta curvita. Si hacemos clic ahí, podemos agregar la curva de normalidad. Después cerrar, una vez que vemos la curva. Y bueno, como que más o menos acá. Aquí también, pero un tanto se ve tal vez más normalidad. Y tenemos de cada uno el gráfico QQ, hace referencia a los cuantiles, en este caso. Se parece un tanto al gráfico PP, pero el gráfico PP hace referencia a las probabilidades y el gráfico QQ a los cuantiles. Básicamente se trata de lo mismo, ver que se acerque a la línea recta. Estos gráficos varían según el tamaño de la muestra, pero de todas formas igual nos ayudan de la misma forma. Como vemos que se acercan a la línea acá, podemos decir que el salario sí sigue una distribución normal. Y por otra parte, la escolaridad también sigue una distribución normal, incluso al parecer aún más que el salario, pero esto lo contrastamos mejor con las pruebas de Kolmogorov-Smirnov o bien de Shapiro-Wilk. A ver, por aquí tendrían que estar estas pruebas, no están por acá. Aquí están. Hay que recordar que la de Kolmogorov-Smirnov es para pruebas con una muestra mayor a 50 y de Shapiro-Wilk con muestras menores o iguales a 50. Aquí también están, ¿no? Entonces, son 13 observaciones en sí, pero podríamos tomar en cuenta que el número de observaciones en total es 500 y algo. Si tomamos en cuenta eso, que acá el número de personas, en realidad, aquí el número de personas es 528. Dado eso, podríamos utilizar la de Kolmogorov-Smirnov, dado que 528 es mayor a 50. Entonces nos fijamos en la significancia. Acá, esto tal vez lo puedo copiar y pegarlo en mi presentación. No puedo, pero usualmente se puede. Al menos en el Word sí que se puede copiar la tabla o el gráfico que tengamos aquí. Como no puedo hacerlo en el PowerPoint, si lo intentan con Word, les tendría que dar. Le voy a tomar una captura de pantalla. Y aquí lo vamos a ver. Acá. Ya. Vamos a tomar en cuenta el de Kolmogorov-Smirnov, estos valores. Ahora, la significancia en el caso de la escolaridad es 0,200. Nuestra regla de decisión es que si es menor a 0,05, por cierto, la significancia es el valor P. Ya eso no lo olviden. Significancia es igual a valor P o p-value. Y bueno, como en este caso es 0,200, es mayor que 0,05.
Por tanto, acá, como es mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Mm, si fuera menor de 0.05 se rechazaría. Como es mayor, no se rechaza. Entonces podemos afirmar que la escolaridad sigue una distribución normal. Ahora, en el caso del salario, 0.066, igual raspando es mayor que 0.05, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. Y también en el caso del salario, sigue una distribución normal, ambos siguen una distribución normal. Si utilizaríamos la de Shapiro-Wilk, ya tomando en cuenta que son 13 parejas de observaciones, nos darían de todas formas los mismos resultados, que la distribución es normal, dado que la significancia en ambos casos es mayor a 0.05, tomando en cuenta un nivel de confianza del 95%. Y bueno, eso sería todo por hoy. Estos datos están normalmente distribuidos. Y si lo quieren guardar, porque después vamos a hacer algún ejercicio en SPSS distinto, lo vamos a guardar de esta manera. Aquí seleccionamos este disquete y le colocamos el nombre. En mi caso le voy a colocar escolaridad y salario. Luego guardar. Por si acaso, los archivos de SPSS se guardan como ZAP, son archivos en este formato. Y nos fijamos la carpeta de descargas. Bueno, yo le voy a colocar en downloads, pero después le voy a cambiar de ubicación. Ustedes, si gustan, le cambian la carpeta donde lo van a guardar. Y ya está, prácticamente en mi carpeta de descargas. Ojo que solamente con el SPSS lo van a poder abrir. De esta forma está. Si es que cambian de lugar el archivo a una computadora que no tiene SPSS, no lo van a poder abrir. De igual forma no se puede abrir mediante celular. Y nada más eso para aclarar. Luego, pues solamente cierran esto y ya lo tendríamos. Bueno, como ya está guardado, aquí incluso les aparece el disquete que no está habilitado porque ya lo han guardado, no se ha realizado ningún otro cambio. Lo cerramos, sí. Esto es opcional si gustan guardar los resultados que hemos sacado, o sea, las tablas, los gráficos, le colocan sí, pero si ya lo han copiado en el Word, lo que necesitaban, entonces no, yo le voy a colocar sí, solamente de ejemplo, para que vean que estos resultados de las tablas y los gráficos son un tipo de archivo distinto. Resultado 1, salarios y escolaridad. Este se guarda en formato SPB. Igual lo voy a guardar en Donuts. Y ya está. De igual modo, no lo van a poder abrir si es que no tienen el SPSS. Ya se ha cerrado el programa. Y nuestros dos archivos están acá. El de resultados y el de la escolaridad. Esto les aconsejo que lo copien al Word directamente. Así ya no tendrían que guardar este archivo, pero si no les ha dado tiempo de copiarlo al Word, lo que necesitaban, ya que hemos hecho un montón de cosas, entonces sí lo pueden guardar para después copiarlo en algún informe y demás.